Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi resfriado es fruto de que en Ferraz solo tenemos aire acondicionado por la mañana. Por la tarde lo tenemos que suspender porque no hay dinero. Las chicas que trabajan pasan calor y el cambio de temperatura hace que los que estamos todo el día nos resfriemos. Habréis visto que la voz de Elena no es fruto de una noche de copas, sino del mismo resfriado que el mío. Por tanto, os pido disculpas por esta voz y alguna tos que seguro que en medio del discurso surge. Empiezo por los agradecimientos. Primero al Partido Socialista de Andalucía por la organización magnífica de este seminario. No se me ocurre lugar mejor para hacer este seminario, ni más bonito. Es francamente impresionante verlo desde arriba y me parece que las imágenes de televisión, que después de todo también nos tienen que preocupar, van a ser fantásticas. Gracias, Susana, por la acogida que nos has dado en Sevilla, especialmente a ti, que eres secretaria general de esta provincia, que, como me has recordado, es más grande que muchas de nuestras federaciones. Después diré alguna cosa de lo de Juan Fernando. Pero, sobre todo, Susana, te has referido desde esta tribuna al papel del Gobierno andaluz. Y yo creo que eso es lo que merece la pena resaltarse más al principio. Verás, quiero que le digas a Pepe, con el que he hablado hace un par de minutos, quiero que le digas que nos sentimos orgullosos del trabajo que estáis haciendo los socialistas en el Gobierno de esta tierra. Orgullosos. Orgullosos. Todos los socialistas. Y que es verdad que cuando Andalucía aprueba un decreto para impedir que familias que han perdido el trabajo pierdan también la casa, los socialistas en todos los sitios de España nos sentimos orgullosos de ese trabajo. Y cuando Andalucía aprueba un decreto que pone rostro a la crudeza de la crisis en esos niños que no comen, aprueba un decreto para que los niños puedan comer en el colegio y cenar en el colegio y desayunar en el colegio, Susana, los socialistas de España nos sentimos orgullosos de vuestro trabajo. Por tanto, dile al presidente gracias. Gracias. Porque es verdad que demuestra cada día, como hace el Gobierno asturiano, que hay otra forma de enfocar y de resolver los problemas de la crisis. Gracias, por tanto, por vuestro trabajo, gracias por esta organización magnífica, gracias a todas y a todos por vuestra presencia aquí. Hemos oído discursos fantásticos, el de Susana, el de Elena, el de Puri, después hemos oído a Amelia, a María Luisa, y cuando los oía pensaba en este eslogan que está haciendo fortuna en sectores diversos de la sociedad española, según el cual los partidos somos todos iguales, o por decirlo de otra forma distinta, el PP y el PSOE somos iguales. Y pensaba, para mí, si pudiéramos conseguir que nos vieran aquí en este acto, que escucharan no lo que decimos, de lo que nos preocupamos, que escucharan el balance de lo que hemos hecho, que escucharan a las personas que han hablado, se darían cuenta que no somos iguales. Entre otras cosas, no somos iguales porque, como bien recordaba Juan Fernando aquí esta mañana, nuestra preocupación, la esencia de nuestro proyecto político es justamente la igualdad. Esa es la esencia de nuestro proyecto político, la igualdad. Y por tanto, no somos iguales, pero si me permitís el juego de palabras, no somos iguales. En lo que menos somos iguales, justamente, es en la igualdad. En lo que menos somos iguales. Por tanto, sería fantástico que nos pudieran ver. Y lo que tenemos que tratar es de traducir esto que hoy estamos hablando aquí en nuestra acción política cotidiana, en nuestros discursos políticos cotidianos, justamente para que vean y comprueben que no somos iguales. Porque la esencia de nuestra historia, también lo recordaba Susana, es justamente la lucha contra cualquier tipo de desigualdad, cualquier tipo de desigualdad. Esa es la esencia de nuestra historia. Nos hemos opuesto a las desigualdades que tienen su origen en la raza,
que tienen su origen en la pertenencia de cualquier grupo social, que tienen su origen en la religión, también por las desigualdades que tienen su origen en las opciones sexuales. Nos hemos opuesto a todas esas desigualdades y a la que es más lacerante es justamente a la que afecta a la mitad de la población, que es a la desigualdad que afecta a la vida cotidiana de las mujeres. Esa es la esencia de nuestro proyecto político. Se ha hablado mucho aquí esta mañana de valores y de principios, y yo os voy a hacer alguna referencia también a eso. Valores y principios, eso es lo que informa nuestra acción política, eso es lo que cada mañana nos debemos que plantear los que estamos en política, valores y principios. Sabéis, a veces, cuando tenemos que definir políticas concretas, nos encontramos con dudas. Yo trato siempre de hacer algo que me parece que es muy útil, que es ponerme en el papel de los otros, de los que sufren, de los que ven sus expectativas frustradas. Creedme, es un magnífico ejercicio para seguir adelante cada día. Magnífico ejercicio. Hace una semana escribí en mi página de Facebook una reflexión que os quiero trasladar. ¿Qué hubiera pasado en España? ¿Qué hubiera pasado si en el plazo de una semana hubieran muerto 5 hombres a manos de asesinos parecidos, con métodos similares y por razones también similares? ¿Qué hubiera pasado? Pues permitidme que os lo diga, se hubiera armado la de Dios. Hubiera habido una movilización social inmediata, 5 hombres en condiciones semejantes. Hubiera habido pronunciamientos de nuestros líderes políticos, por supuesto del Gobierno. No pasó prácticamente nada de todo eso. Y eso seguro que tiene que ofender extraordinariamente a las mujeres, que tiene que hacer que las mujeres se sientan indignadas. Ese es el problema de fondo, que para los hombres es muy difícil ponernos en el lugar de las mujeres. Muy difícil, muy difícil. Yo lo voy a intentar, lo voy a intentar. Voy a dirigirme ahora a los hombres que están aquí en esta sala y voy a intentar que nos pongamos en el lugar de las mujeres. ¿Cómo nos sentiríamos los hombres si un día llegáramos a una empresa y nos encontráramos a nuestra empresa, que nos llama el jefe de personal y nos dice: este mes hemos tenido 3 bajas de paternidad, ten cuidado con lo que haces porque a la próxima te vas a la calle? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Y cómo nos sentiríamos si una vez detrás de otra nos dijeran eso que se escucha mucho de este trabajo precario que tienes, ¿por qué no lo dejas y te vas a cuidar a tus niños, que es lo que realmente tienes que hacer? ¿Y cómo nos sentiríamos los hombres si una vez detrás de otra, cada vez que vamos a pedir un reconocimiento, nos dijeran en nuestras empresas: vosotros no estáis suficientemente comprometidos con la empresa porque habéis optado por conciliar? ¿Y cómo nos sentiríamos los hombres si una vez detrás de otra, cuando vamos a pedir un puesto de trabajo, nos encontraran con que nos preguntan eso de ¿estáis pensando ser padres? Y tuviéramos que decir que no, porque supiéramos que si decimos que sí, tendríamos menos dificultades, menos facilidades para encontrar empleo. ¿Cómo nos sentiríamos los hombres? ¿Cómo nos sentiríamos si cada vez que fuéramos a pedir un aumento de salario nos dijeran aquello que se oye muy frecuentemente, decir no, y además no te quejes, que estás casado y tu mujer gana un buen sueldo? En definitiva, compañeros, ¿cómo nos sentiríamos si día a día viéramos que las compañeras que trabajan con nosotros hacen lo mismo y ganan mucho más? ¿Cómo nos sentiríamos? Pues nos sentiríamos indignados. Nos sentiríamos indignados, nos sentiríamos muy mal, sentiríamos rabia, sentiríamos indignación. La misma rabia e indignación sentiríamos si para ser padres tuviéramos que pedir permiso a un médico, a un juez o a un cura. La misma. En resumen, Amelia, como siempre, fantástica, tienes toda la razón. La desigualdad entre hombres y mujeres es tóxica, es profundamente tóxica. Está en lo peor de nuestra cultura, es profundamente tóxica.
Es de esas señas de identidad, ahora que volvemos a hablar de las señas de identidad, que tenemos que erradicar, contra la que tenemos que luchar. Y os diré, no hay ninguna ley física que nos favorezca, no la hay. Es al contrario, no es como los líquidos, ¿sabéis? Que si los unimos se nivelan. No es como la rueda, que la ponemos en una rampa y cae buscando el equilibrio. No hay nada que nos ayude. Lo único que nos ayuda es la lucha permanente y continua. Es más, os lo digo muchas veces y lo voy a repetir una vez más aquí, es más, es al revés. Si no nos movemos, si no luchamos todos los días, retrocedemos. Es exactamente así. Vamos contra una fuerza muy profunda que está instalada desde hace siglos en nuestra sociedad, que es el machismo. Y para luchar contra el machismo hay que estar todos los días contra el machismo, todos los días, a todas las horas y en todos nuestros discursos. Esto es lo que hemos aprendido. En Gran Bretaña, en Londres en concreto, en el metro de Londres hay un cartel en todas las estaciones que pone Mind the Gap, que significa cuidado con el hueco. Mind the Gap, el hueco, la brecha. Pues bien, deberíamos poner exactamente ese letrero en la puerta de todos nuestros despachos, los oficiales y los no oficiales. Cuidado con el hueco, porque sabéis, como en el metro de Londres, por ese hueco aparece la violencia machista y los asesinatos. Cuidado con el hueco. Eso es lo que deberíamos hacer. La derecha lleva año y medio hablando de la herencia recibida. Y yo creo que es un reto que hoy aquí podemos aceptar. Podemos hablar sin duda de la herencia recibida. Para decir, como se ha dicho desde esa tribuna, creo que lo ha dicho María Luisa, que efectivamente hemos hecho muchas cosas por la igualdad, muchas, que quedan muchas por hacer y que otras conviene revisar, pero que hemos hecho muchas cosas por la igualdad, para decir que nos sentimos orgullosos, sobre todo lo que hizo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en materia de igualdad. Veréis, yo fui ministro del Interior, 5 años. Más de 5 años. Y es verdad que hay cosas en mi mandato de las que me siento especialmente satisfecho. Por ejemplo, del fin de la violencia de ETA o de la pelea contra las muertes de tráfico. Pero hay una cosa de la que hablo menos, cuando lo pienso me enorgullezco, no yo, el conjunto de la acción del gabinete, que es justamente esta. Veréis, en cada cuartel de la Guardia Civil, en cada comisaría de la Policía Nacional, había un grupo de guardias civiles y de policías que se dedicaban a garantizar la seguridad de las mujeres que tenían riesgo de maltrato. Yo los he visto, tenían las listas de teléfono. Cada vez que hacía una visita me reunía con ellos en las comisarías y en los cuarteles. Y es muy importante porque el mensaje que lanzábamos desde el Ministerio del Interior y desde el Gobierno de Zapatero es un mensaje que se está empezando a perder. Es el mensaje que les decía a las mujeres: denunciad. Denunciad que estamos con vosotros, denunciad que habrá un policía, un guardia civil, un guardia municipal que os va a proteger si el maltratador reaparece en vuestra vida. Denunciad. Ese es el mensaje. Y veréis, eso es lo que le echo en cara al Gobierno de Rajoy. Eso es lo que le echo en cara. Le echo en cara al presidente del Gobierno que en año y medio no haya hecho una sola reflexión pública sobre eso que es terrible, que es la violencia contra las mujeres, ni una reflexión pública. Y por eso os pido a los socialistas, a las que estáis aquí y a los que estáis aquí, que no dejemos de hacer esa reflexión en cada uno de nuestros discursos, que mandemos ese mensaje rotundo, porque, sabéis, están bajando las denuncias. Y me temo que están bajando las denuncias porque está reapareciendo el miedo. Y tenemos que ser contundentes y decirles una y otra vez a las mujeres que tienen que denunciar, que tienen que acabar con el miedo, que tienen que denunciar con la seguridad que detrás de esa denuncia, y con ellas estaremos los socialistas en todas las instituciones. Estaremos los socialistas. Tienen que recuperar el valor para denunciar, porque es el primer paso para luchar contra esa violencia que está reapareciendo. Y es verdad, y se ha dicho aquí, que estamos retrocediendo. Y se ha dicho, lo han dicho todos los que han intervenido, que nos pensábamos que esto era irreversible, y no es verdad. No hay nada más reversible. No hay nada más reversible que la lucha o que las conquistas
de las mujeres en materia de igualdad. No hay nada más reversibles por esas fuerzas, Amelia, ocultas que están ahí, que son poderosísimas. Veréis, en España en general, en España en particular, el Estado social es una suerte de pacto entre los poderes públicos y las mujeres. De tal manera que aquí sí que juega el principio de los vasos comunicantes. A mayor poder público, mayor igualdad de las mujeres, porque pueden hacer otras cosas. Y a menor esfuerzo de los poderes públicos, mayor desigualdad de las mujeres porque tienen que hacer otras cosas. Este es el equilibrio. Y esto, lo decía Elena, es lo que está pasando. Porque es así. Cuando quitas una plaza de educación infantil, cuando la quitas, sabes que con toda probabilidad hay una mujer que va a tener que quedarse con el niño. Cuando quitas una beca escolar o cuando dejas de ayudar a un dependiente, sabes que con toda probabilidad hay una mujer que va a tener que renunciar a su trabajo para cuidar a ese dependiente. Esa es la realidad de lo que está pasando. Ese es el mensaje tremendo que está mandando la derecha a las mujeres. Ese mensaje según el cual tienen que olvidarse de lo que ha pasado. O olvidaos de lo que habéis conseguido. Se acabó la fiesta de la emancipación. Viene la realidad. No hay dinero y, por tanto, eso supone que tengáis que volver a hacer lo que siempre hicisteis y lo que nunca quisimos que dejarais de hacer. Ese es el mensaje terrible de la derecha a las mujeres. Terrible. Por tanto, sí, estamos retrocediendo. Estamos retrocediendo. Claro que lo estamos haciendo. En la reforma laboral había un implícito que el Gobierno trasladaba una vez detrás de otra, una especie de ecuación según la cual los trabajadores perdían derechos a cambio del empleo. Eso es lo que parece que el Gobierno vendía. La realidad ha sido muy otra. Ha habido menos derechos y menos empleo. Pero, ojo, no ha afectado igual a los hombres que a las mujeres. Porque cuando se le da a los empresarios un poder omnímodo para acabar con la negociación colectiva, siempre sufren más las mujeres. Cuando se dificulta la conciliación, siempre sufren más las mujeres. Cuando se incrementa la precariedad, siempre sufren más las mujeres. Es como si la derecha pensara que el precio de la salida de la crisis se tiene que pagar en igualdad de las mujeres con los hombres. Y eso es lo que los socialistas nunca, compañeros y compañeras, nunca vamos a aceptar. Eso es lo que nunca vamos a aceptar. Como esa pelea de fondo que hay ahora, se hablaba ya del aborto y de Gallardón, lo ha dicho Elena de forma más sutil, que empezó con un argumento que se nos ha olvidado. ¿Os acordáis el primer argumento que dio en el Congreso de los Diputados? Cuando dijo tenemos que liberar a las mujeres de esa presión, de esa violencia estructural que hace que se sientan impelidas a abortar. ¿Os acordáis de aquello? Se nos ha olvidado. Habráse visto. Habráse visto. Y con la cosa esta que decía Susana, que es muy importante, Susana, este asunto de las subvenciones a los colegios que distinguen niños, grupos de niños y grupos de niñas, es muy importante. Veréis, cuando yo era secretario de Estado de Educación, tuve un día un debate en el Parlamento donde se me ocurrió explicar que la escuela esencialmente lo que hace es socializar a los niños. Un momento en el que mi interlocutor cogió la palabra y dijo: ya te hemos pillado, Rubalcaba, lo que quieres es hacer socialistas en la escuela. Me decía que no, hombre, que es socializar a los niños. Claro, cuando tú distingues en una escuela entre grupos de niños y grupos de niñas, estás efectivamente haciendo una socialización determinada. Estás preparándoles, ¿sabéis para qué? Para hacer papeles distintos. Ese es el fondo de la cuestión. Por eso sostenemos que no se pueden pagar con fondos públicos esos colegios. Si usted quiere pagarlo, lo paga. Hasta ahí llega nuestro liberalismo, faltaría más, pero con fondos públicos no, porque lo que estamos haciendo es transmitiendo estereotipos sexistas. En eso estamos, en un gran retroceso. Y nosotros tenemos que hacer lo contrario. Aquí se ha dicho, veréis, estamos reelaborando nuestro proyecto político. Estamos revisando profundamente nuestro proyecto político. Estamos poniéndole a punto, poniendo al día, cambiando lo que hicimos mal y sustituyéndolo por cosas que creemos que pueden funcionar. Estamos haciéndolo en el campo de Europa, de la política europea, del crecimiento, del empleo, de los impuestos, de la democracia. Estamos haciéndolo hoy aquí en el campo de la igualdad, pero lo más importante, lo ha dicho Puri aquí desde esta tribuna, lo más importante es que tengamos claro que las políticas de igualdad son políticas transversales, que afectan a todo, que tienen que estar en todo, que cuando hablamos de Europa hay que hablar de igualdad, que cuando hablamos de crecimiento hay que hablar de igualdad, cuando hablamos de empleo hay que hablar de igualdad, cuando hablamos de fiscalidad hay que hablar de igualdad. Esa es la gran propuesta que traemos hoy aquí. La gran propuesta es meter la igualdad en todas las políticas de los socialistas, porque en todas está la igualdad, absolutamente en todas. El empleo es nuestra mayor preocupación,
Pero veréis, como os decía antes, no podemos sacrificar la salida de la crisis a la igualdad. No podemos hacer este canje que nos propone la derecha, que salgamos y para salir tenemos justamente que sacrificar la igualdad. No lo vamos a hacer. Entre otras cosas, como ha dicho Susana desde aquí, no lo vamos a hacer, ¿sabéis por qué? Porque es un gigantesco disparate, es una inmoralidad, pero es un disparate porque consiste en dejar fuera la mitad de la inteligencia, la mitad de la creatividad, la mitad del esfuerzo. Es un dislate y una inmoralidad, por tanto, no lo vamos a hacer. Pero en democracia sucede lo mismo. Estamos hablando de cómo nos relacionamos con la sociedad y eso tiene que ver con la igualdad y con las normas que los partidos adoptamos. Y aquí sí os voy a decir algo muy serio. Porque es verdad que no tenemos la capacidad de legislar en el Parlamento de España, no la tenemos. Y, por tanto, tenemos una capacidad de acción política limitada, pero en nuestra casa no, ¿eh? En nuestra casa podemos hacer exactamente todo lo que queramos, todo. Y, por tanto, tenemos que predicar con el ejemplo. Decía Juan Fernando, desde aquí, y lo ha dicho bien, que tenía una reunión con las secretarios de Igualdad y que él era el único hombre y que eso le preocupaba. A mí me preocupa eso, pero ¿sabéis qué me preocupa más? Mucho más me preocupa que cuando tenemos un Consejo Territorial todos los secretarios generales, salvo 2, sean hombres. Eso me preocupa muchísimo más. Muchísimo más. Eso sí que me preocupa. También lo otro, Juanjo. Y por tanto hay que hacer un esfuerzo muy serio. Y María Luisa ha hecho una reflexión enormemente atractiva sobre la capacidad de las leyes para cambiar las cosas, sobre esta cosa que a veces pensamos que hacemos leyes y ya nunca vamos a retroceder, que se puede aplicar a muchos temas, a muchos. Es una reflexión muy interesante. Claro, hay algo que seguramente sí podemos hacer, que sería el dique más formidable que pondríamos a nuestras políticas de igualdad, digamos que es llevar esas políticas al nivel más alto, al más alto. Estamos hablando de reforma de la Constitución, ¿verdad? Lo estamos hablando para los territorios, lo estamos hablando también para algunas políticas sociales. Pues bien, yo os propongo que reflexionemos en una reforma de la Constitución que consagre en nuestra mayor ley, en nuestra ley más capaz, en la más potente, estos temas de igualdad para que no haya retrocesos. Esto es lo que os propongo. Por tanto, os propongo que igual que hemos hecho o estamos haciendo una reflexión de abrir nuestra Constitución limitadamente, con moderación, no se trata de hacer un proceso constituyente en absoluto, pero sí de adecuar nuestra Constitución a los nuevos tiempos y, sobre todo, dar a la Constitución el valor que tiene de un proyecto político de futuro, para que los jóvenes que no votaron la anterior se enganchen, si me permitís la expresión, con ese proyecto. En esta reflexión que afecta a nuestro carácter federal, que afecta a algunos derechos sociales, en esta reflexión, compañeros y compañeras, no podemos dejar de hablar de la política, por supuesto, y de la igualdad entre mujeres y hombres. Por tanto, reflexionemos y veamos qué cosas hay que cambiar en nuestra Constitución para que estos retrocesos que se van a seguir produciendo sean los menos posibles cuando llegue la derecha al poder, que es efectivamente una derecha poco liberal, Amelia, poco liberal, que en esto de la igualdad está no en el siglo XIX, en el siglo XVIII, para ser exactos. Por tanto, abramos la Constitución también para recoger en ella la igualdad entre las mujeres y los hombres. Esa sería nuestra propuesta. Y en tanto hacemos eso, hagamos alguna otra cosa. Por ejemplo, lo de las listas cremallera, que sé que ya hay sitios como Andalucía donde se ha puesto. Antes del congreso que se celebró aquí en este hotel, lo digo por si alguien me había caído al principio cuando dije lo bien que estaba aquí, ¿no? Antes del congreso hubo un manifiesto que firmasteis muchas de las que estáis aquí, yo lo firmé también, y se pedían las listas cremallera. Yo estaba de acuerdo. Es verdad que tenía sus dificultades, los tiene, sobre todo cuando estamos pensando en abrir las listas, y hay que pensarlo. Pero en todo caso, sabéis que os digo, tiene que ser nuestra apuesta. Tiene que ser nuestra apuesta. Listas cremallera, que es tanto como decir que garantizamos la paridad en las instituciones. Eso es lo que dice el efecto práctico de una lista cremallera. Por tanto, ojalá todos los partidos lo hagan. Y tendríamos que ponerlo en la ley de partidos. Pero en tanto se pone en la ley de partidos, nosotros, compañeros y compañeras, en todas las listas, cremallera. Hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, hombre, hombre, mujer. En todas las listas. Y termino ya.
Termino ya con una reflexión que en parte he hecho ya y que se ha hecho aquí desde esta mañana. Si algo nos enseña estos 17, 18 meses de gobierno del PP es que no hay nada irreversible. Pero eso no debería llevarnos a pensar que nuestro proyecto político, este que estamos diseñando, tiene que ser un proyecto que se limite a parar los destrozos del Partido Popular. No, porque eso es tanto como admitir que cuando nos fuimos lo habíamos arreglado todo, y no es verdad, no lo habíamos arreglado todo. Susana me lo recordaba. Es que hay que examinar los consejos de administración del IBEX para ver qué lejos estamos de haberlo arreglado todo. O los salarios entre hombres y mujeres, o el propio tema de la violencia machista, que está ahí todavía, desgraciadamente. Por tanto, no lo habíamos arreglado todo. En resumen, no podemos acabar este diálogo ni acabar la conferencia política con un discurso estrictamente defensivo, de defensa de lo que hemos hecho, que es muy importante que lo hagamos, sin duda. Tenemos que acabar estos diálogos y tenemos que ir a la conferencia con un proyecto ofensivo, para ir más allá, para tratar de salir al paso de aquellas cosas que cuando nos fuimos todavía no estaban, porque, sabéis, la lucha contra la desigualdad de las mujeres tiene que seguir siendo el corazón de nuestra política. A esto os animo hoy, a que hagáis un proyecto con propuestas que, por supuesto, tengan en cuenta lo que está haciendo el PP, pero sobre todo tengan en cuenta lo que nosotros queremos hacer cuando gobernemos, porque supongo que habéis caído. Estamos haciendo un proyecto para volver a gobernar España. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros.